Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a este video del análisis semanal del mercado Forex que intentamos hacer cada lunes, cada inicio de semana, cada inicio de mercado para que ustedes puedan analizar, puedan aprovechar las oportunidades que estamos viendo y por supuesto que nos podamos acompañar y ayudar a mejorar como comunidad, como inversionistas, como traders, a mejorar nuestra operativa. Antes de empezar, como siempre, primero recordarles que tienen un sinnúmero de recursos, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Telegram, en nuestro podcast, en Instagram, donde estamos compartiendo información que creemos de muchísimo valor para continuar aprendiendo y para que podamos crecer como inversionistas para quienes apenas están empezando a aprender sobre el mercado Forex o para quienes ya saben pero quieren perfeccionar o continuar mejorando sus habilidades a la hora de querer rentabilizar su dinero en el mercado. Así que, no siendo más, vamos a empezar con el video de análisis de esta semana. Como siempre, vamos a empezar compartiendo pantalla. Voy a acomodar un poco esto. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, empezamos, chicos, haciendo un análisis de lo fundamental, del tema noticioso para esta semana. Como siempre, nuevamente, vamos a revisar la página de Investing y vamos a revisar aquí el calendario económico que tenemos para esta semana, qué podemos esperar en términos macroeconómicos esta semana. Vamos a revisar lo siguiente. Lo primero, vamos a poner estos filtros, a ver cómo están. Bueno, vamos a quitar esto. Vamos a dejar esto por aquí. Y ahora vamos a revisar. El día lunes ya tuvimos noticias, ventas minoristas en Australia, préstamos en China, teníamos algún par de discursos, otro par de discursos para el día lunes. Vamos a colocar esto para toda la semana y vamos a revisar cómo, miren, cuando tenemos este tipo de noticias que son realmente solamente discursos que se van a estar dando, que se van a dar como esto, pues son cosas que hay que tenerlas en cuenta, son importantes, pero no podemos prever cuál va a ser su impacto hasta que el discurso se dé. No sabemos qué va a decir la persona que va a hablar, por lo cual es absolutamente imposible intentar anticiparse a ese tipo de movimientos. Este tipo de indicadores, como es el del discurso o indicadores como estos índices de la página, estos índices investing no sé qué, tampoco nos generan mayor volatilidad en el mercado. Pero, y ojo con eso, los discursos que tengan que ver con el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central Europeo, el presidente de alguna cosa parecida, nos va a generar mucha volatilidad, mucho movimiento en los mercados. Porque como no se sabe qué pueda pasar, cualquier palabra, cualquier frase, cualquier coma, cualquier punto puesto en alguna parte donde no debía, puede ser interpretado por los mercados como un sentimiento de positivismo, un sentimiento de optimismo, un sentimiento de negatividad frente a las condiciones actuales del mercado y la posibilidad de tomar decisiones en el cambio de la tasa de interés. Así que mucho cuidado con esas cosas. Entonces, el día de mañana martes tenemos algunas cositas por aquí. Venta de viviendas en Estados Unidos. En estos dos sentidos tenemos un discurso en Alemania y tenemos aquí también discurso de la Reserva Federal o algunos testimonios, algunos datos que salen de la Reserva Federal que la semana anterior nos dio muy buenas oportunidades, así que tenerlo en cuenta el día de mañana, bastante movimiento en el mercado americano, ¿vale? Durante el tiempo del mercado americano. Para las personas que nos están viendo desde Latinoamérica, desde Colombia, desde México, desde cualquiera de esos países, pues hay que tener en cuenta que muchas de las noticias que salen, por ejemplo, miren, el miércoles, todas estas noticias que salen en el mercado europeo, en el momento de levantarnos en Latinoamérica, ya estas noticias han hecho su movimiento. Entonces, es importante tenerlas en cuenta si tenemos operaciones abiertas overnight, operaciones abiertas durante el transcurso de la noche, pero si ya nos levantamos con la noticia, el movimiento ya se dio, ya se generó, no es que vaya a pasar algo más tarde, mañana, en un rato, no, lo que iba a pasar ya pasó. Para el día miércoles tenemos índices de manufactura en Alemania, índice de manufactura en Alemania, PMI de servicios en Europa en general, PMI en Gran Bretaña, manufactura y el compuesto y el compuesto y el de servicios. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta que son datos muy importantes para determinar posibles riesgos inflacionarios en los mercados.
En el caso del mercado americano, venta de viviendas, PMI de manufactura, el compuesto del mercado y nuevamente un discurso al final de la jornada. Así que muy pendientes de mucho movimiento el día miércoles en los mercados. Luego tenemos por aquí, vamos a ver una cosa, eso es. Luego tenemos por aquí el día jueves. Vale, minutas del Banco Central de Gran Bretaña, decisión de tasa de interés y luego vamos a tener, como siempre, los votos o los cambios en los votos de personas dentro del Banco Central que están dispuestas o no a subir o a mantener las tasas de interés. La vez anterior se votó, digamos, los 9 miembros de la Junta Directiva del Banco Central votaron por mantener la tasa como está. Se pretende o se cree que vamos a tener los mismos 9 votos a favor de que mantengan la tasa como está, pero veremos qué va sucediendo. Por eso es tan importante revisar los datos que acompañan las presiones inflacionarias para ver si es posible que en algún momento esta gente decida empezar a subir la tasa de interés. Así que tenerlo en cuenta, que es un dato muy interesante. Luego tenemos en Estados Unidos, en el mercado americano, variación en el Producto Interno Bruto, variación en los subsidios o en las peticiones por desempleo, y tenemos también manufactura en Canadá y tenemos un discurso de la Reserva Federal, tenerlo muy en cuenta. Y el día viernes, por supuesto que no se podía quedar atrás, tenemos un día bastante cargado pero muy equilibrado, es decir, no tenemos un mercado más trascendental que el otro. Así que tenerlo en cuenta que cuando tenemos operaciones de largo plazo llamamos una semana, 3, 4, 5, 6 días, donde la operación se mantiene abierta, las oscilaciones en el precio pues pueden ser bastante importantes. Ahora vamos a ver el tema gráfico. Vamos a empezar, como siempre, en el orden en que lo tenemos puesto. Vamos a ir al marco diario y vamos a analizar una serie de cosas. Voy a pasar lo más rápido posible por algunos instrumentos que veo que todavía se demoran mucho en terminar de concretar una operación, una posibilidad de una operación. Así que tenerlo en cuenta que pues, no nos vamos a detener en cada uno de ellos. Por ejemplo, dólar australiano versus el dólar canadiense. ¿Por qué no es interesante? Porque miren lo lejos que está esta zona. Esta zonita que está en azul es la zona que nos interesa. Si no estamos cerca de esa zona, pues realmente ahí no tenemos ningún tipo de entrada posible. Dólar australiano versus el franco suizo. Miren ese movimiento tan vertical, pero no hemos tenido ningún tipo de retroceso. No podemos crear realmente ninguna tendencia. Y la línea de tendencia principal no ha sido visitada nuevamente por el precio, así que tampoco tenemos oportunidad de buscar nada ahí. Miren, línea de tendencia principal. Este es el tipo de análisis que normalmente yo hago al iniciar una jornada o al empezar un movimiento para identificar opciones de venta o de compra. Tenemos una línea de tendencia principal que va al alza, pero aquí habíamos generado una especie de estructura cada vez más baja, bajos cada vez más bajos, es decir, estos punticos que están aquí, estos puntitos cada vez hacían movimientos más bajos que este alto principal. Cada vez estos altos iban siendo más bajos que este alto principal. Aquí se genera algo, una ruptura ¿de qué? De esta estructura, de esta línea de tendencia, por lo cual podemos anticipar, podemos creer, colocar nuestras, digamos entre comillas, nuestras apuestas, nuestras hipótesis a favor de un movimiento bajista. ¿Qué podemos esperar entonces? Que el precio desde esta zona, que fue el punto más bajo al que llegó, me cree un retroceso, una corrección, y cercano a estos niveles, entre el 78 y el 61%, tenga un movimiento de giro y el precio vuelva a caer por lo menos hasta estos niveles de menos 27. Hasta ahí la teoría está bastante clarita. ¿Qué pasa? Viene la segunda parte de esa teoría y es esperar que el movimiento llegue a esta zona y cuando llegue a esa zona, solo y cuando llegue a esa zona, buscamos un cambio de estructura. ¿Qué significa eso? Algo parecido a lo que pasó aquí. Bajos cada vez más bajos que nos permitan tomar una corrección ahí adentro para poder tomar el mejor precio posible y poder vender. Como estamos en un marco diario, es bastante posible que todo ese movimiento que estamos esperando se demore un par de días, un par de velas más por lo menos en llegar a esta zona o a esta zona que serían muy interesantes. Entonces,
con paciencia, hay que esperar el movimiento y solo me es conveniente cuando llegue a ese nivel de ahí. Si no llega a esos niveles y por alguna razón se queda en esta zona y se devuelve para abajo, se queda por aquí, se devuelve para abajo, no nos interesa tomar ningún tipo de entrada. Así de sencillo, no hay ninguna otra alternativa. Dólar australiano versus dólar neozelandés. Yo quiero mostrarles algo que pasó aquí la semana anterior. Habíamos intentado buscar una venta y miren lo que sucede. Habíamos tomado el precio aquí en este momento, justo cuando se empieza a crear esa estructura. Voy a devolver el gráfico. Entonces, habíamos tomado la venta en esa zona y dijimos, sí, el precio puede llegar, lo mismo que estábamos viendo anteriormente en el gráfico, el precio viene hasta acá abajo, hace una corrección y en esos niveles me genera un cambio de estructura, busco la corrección y busco la venta. Pero, ¿qué pasa? Quiero que vean lo siguiente, vamos a hacerlo vela por vela. El precio hace este movimiento y luego miren lo que hace aquí. Aquí activa la orden en esta linecita que separa el rojo y el verde. Activa la orden y el precio sigue hacia arriba. Y dos velas más adelante, tres aquí. En esta vela me saca el precio por stop. Es decir, me saca en pérdida. Pierdo un 1% de mi capital en este momento, que es la forma de gestionar que tenemos nosotros el riesgo. Pero miren qué hace el precio justamente después. Viene, cae y termina tocando el profit que había planteado, que es la zona verde. ¿Eso qué significa? Nada. Mala suerte, mala gestión, mal lo que sea. No. ¿Por qué? Nosotros hicimos lo que nos tocaba, lo que nos correspondía. Nuestro plan de trading decía, si hay un cambio en la estructura, un bajo más bajo, tengo un movimiento, espero el retroceso, intento vender. Que el precio hoy me tocó el stop. Eso ya no depende de nosotros. No podemos hacer nada, no podemos controlar el mercado. No tenemos una bola de cristal que nos permita leer el futuro. Lo único que hacemos es aprovecharnos de patrones estadísticos que nos permiten tomar una ventaja estadística de la oportunidad de venta en esa zona. Si no se da esa oportunidad, si no se produce esa forma de operación, pues nos quedamos por fuera y ya está, no pasa nada, no sucede nada, el mundo no se acabó, buscamos otra operación en otro momento y punto. El precio continúa haciendo su movimiento, ahora volvió otra vez por allá arriba, pero a nosotros ya no nos interesa. Quería mostrárselos como un ejemplo de que a veces, aún haciendo las cosas bien, las cosas pues no funcionan, no salen. ¿Por qué es importante esa zona? Vamos a borrar ahora todas estas cosas que tenemos aquí metidas. Y es básicamente por lo siguiente. El precio viene desde este punto, desde esta zona de aquí. Voy a marcarlo, eso, desde esta zona de aquí. Y genera un movimiento bajista que rompe estos suelos, estos mínimos que teníamos antes en esta zona. Al romper ese movimiento a la baja, el precio viene y me hace un nuevo mínimo en esta zona de aquí atrás. Cuando hace ese nuevo mínimo, ¿yo qué voy a esperar? Nuevamente, la misma teoría anterior. Un retroceso a niveles entre el 78 y el 61 y esperar un movimiento bajista. Sin embargo, el precio viene a buscar su nueva zona de resistencia, que era la zona de aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en esta zona ha roto al alza esta línea de tendencia bajista que traía. Así que aún no ha superado este nivel del 100, este nivel del máximo anterior, pero a mí ya no me parece tan atractivo para buscar ventas porque miren que aquí el precio ha sido rechazado varias veces y no tengo un cambio de estructura claro para poder buscar ventas. Por lo tanto, como yo no lo veo claro, me quedo por fuera del mercado. ¿Qué vamos a hacer? A observarlo, a estudiarlo, a ver qué pasa, a ver qué hace el precio. Mi hipótesis número uno, que el precio después de haber tocado esta zona, que la ha utilizado como un piso, va a venir a buscar este próximo nivel de los 1.083 aproximadamente. Así que tenerlo en cuenta que es bastante interesante ese nivel. Dólar australiano versus el dólar americano, después de la noticia de la semana anterior del dólar americano, donde la Reserva Federal pues planteaba un escenario bastante optimista, entre comillas, sobre el comportamiento que pueda tener la inflación y el comportamiento que iban a tener ellos con respecto al movimiento de la tasa de interés, pues el dólar americano se apreció bastante, moviendo a la baja bastantes activos que están tasados en dólar americano, como estos. Por ejemplo, movimiento bajista, rompe los suelos. ¿Qué debemos esperar? Nuevamente, un retroceso. Hasta que no tengamos retroceso, no tenemos absolutamente nada. Bitcoin, una caída bestial, brutal. No vamos a hablar de Bitcoin ahora por aquí. Miren este movimiento. El movimiento me hace un alto más alto, viene a buscar un movimiento de retroceso hasta el 61.8 y termina llegando al menos 27. ¿Qué pasa? Que aquí ya había tocado al menos 27. Eso anula la forma de invertir, la forma de esperar ese retroceso,
porque nos crea un máximo nuevo, un máximo mayor. Entonces ya este 61 no es válido, por lo tanto este Fibonacci ya no nos sirve. ¿Qué hacemos? Nos salimos de aquí, esta zona ya no es relevante, pero y aquí quiero que tengan en cuenta lo siguiente, no hay una corrida limpia del precio. ¿Qué quiere decir eso? No hay una corrida derecha que no tenga velas rojas en la mitad, que no tenga velas rojas atravesadas, por lo cual pues nos vamos a quedar por fuera. ¿Listo? No tenemos ningún tipo de operativa ahí. Euro versus el dólar canadiense, todavía estamos lejos, aunque el precio cada vez más se acerca. Lo que pasa es que se acerca de forma horizontal, no de forma vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio recuerden que el gráfico está compuesto de una línea horizontal que me mide el tiempo. Miren que en la parte de aquí abajo tenemos los meses, los días, las fechas, el tiempo. El tiempo se va corriendo hacia la derecha. Y de manera vertical tenemos el precio. El precio se corre así y el tiempo se corre así. En ese sentido, entonces, el precio se está moviendo en tiempo para intentar venir a buscar esta media, esta línea de tendencia, perdón, y podría ser que el tocar eso detone en un movimiento bajista potente. Vamos a ver si es posible que eso se dé o no. Veremos. Ya saben que el día viernes tenemos publicación, el día jueves también tenemos publicación de algunos datos canadienses, así que muy importante tenerlo en cuenta, todo ese conjunto de situaciones, ese conjunto de valores. Euro versus el franco suizo, un movimiento bajista que ahora está en una zona que parece atractiva, pero, ¿por qué digo pero? Porque hay que tenerlo en cuenta que el movimiento es bastante fuerte al alza y vamos a ver si es capaz o no de mantener ese movimiento bajista. Alto más alto, mínimo más bajo, y vamos a buscar aquí dónde es la zona del retroceso. Vamos a hacer este Fibonacci y miren cómo el precio en este momento está metido justo en esa zona que nos gusta analizar. 78.6, 61.8. ¿Qué vamos a esperar ahora que haga el precio? Que nos dé un cambio de estructura en marcos menores. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a H1, H4 y ahí es donde tenemos ese rectangulito que lo vamos a quitar ahora mismo. Aquí en este rectángulo, en esta zona del precio, ya vamos a corregir esto aquí abajo y esto por aquí. Necesitamos un cambio en la estructura. ¿Qué significa eso? Que el precio tenga la capacidad de hacer, miren que aquí hace un alto, un bajo, ahora hace un alto más alto que este anterior, hace un bajo, pero este bajo sigue siendo más alto que este. Es bastante factible que venga a hacer esto. Y cuando me busque aquí algo así, voy a mostrar un ejemplo. Algo parecido a esto, aquí, esto es un cambio de estructura. Un bajo, más bajo que este, un alto más bajo que este y un nuevo bajo más bajo que este. Y en este movimiento que volvería a subir, en este retroceso, buscamos una venta. Eso es un cambio de estructura. Esta es la estructura alcista, alto, bajo, pero miren que todos van cada vez más altos. Un nuevo alto, un bajo que todavía mantiene esta estructura, pero aquí este nuevo alto rompe y ya no es más alto que el anterior. Ahora es más bajo. Un bajo nuevamente, que ahora es más bajo que este, y aquí venimos a buscar la venta. Eso sería lo ideal que pase. ¿Qué vamos a tener que hacer? Esperar. ¿Esperar qué? Que el movimiento cumpla esa lógica. Si no la cumple, pues no entramos. Voy a dejar dibujado esta estructura para ver si el precio logra cumplir esa forma de operación o no. Euro-libra, volvemos al marco diario y vamos a revisar esto. Estamos justamente, miren, aquí el precio se había disparado al alza. Me crea un bajo, el punto desde que arranca, y aquí en esta zona me hace un cambio. Viene el movimiento, viene a buscar la tendencia, el movimiento viene a buscar la zona en la que a mí me interesa la corrección. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene la situación, no me ha dado un cambio de estructura. Vamos a ir a H4, H1. Miren que en H4 sigue teniendo altos, bajo, alto, que sigue siendo más bajo que este, y aquí me puede volver a hacer un bajo más bajo, por lo tanto no nos sirve. ¿Hasta qué? Hasta que el precio me haga un alto más alto, venga a buscar una corrección y luego volvemos a comprar. Es la misma teoría aplicada a todos los activos. Bajo, alto, ¿qué esperamos que haga? Que el precio se detenga en alguna zona, me haga un alto, ahora más alto que este, y en una corrección volvemos a buscar una venta. Hasta que no me forme esta figura, no tenemos entrada. Euro-yen, diario. Miren cómo el precio termina rompiendo a la baja esta línea de tendencia alcista. No me hace ningún cambio de estructura en ningún momento. No tenemos entrada precisamente por eso. Su próxima zona de resistencia, su próxima zona de referencia, digámoslo así,
justo donde está haciendo la corrección en este momento. De hecho, podrían ser dos. Esta de aquí, utilizando estos máximos anteriores, que pueden ser interesantes. Así que tenerlo en cuenta porque el precio aún tiene capacidad de continuar subiendo. Sin embargo, yo esperaría que el precio viniera a buscarnos algo más o menos así, en esta zona, volver a buscar este movimiento y venir a buscar en estos niveles del 78 o del 61 algún tipo de entrada. Podemos incluso trazar, voy a quitar esta herramienta que nos permita dibujar más fácilmente, podemos trazar aquí un movimiento bajista que pueda coincidir con estos niveles. Aquí en estos niveles podemos volver a buscar una venta hasta los 129 cerrados aproximadamente. Veremos si el precio es capaz o no de llegar a esas zonas, a esos niveles. Si no es capaz, si el precio no es capaz de corregir hasta esos niveles, pues no pasa nada, nos quedamos por fuera y ya está, pero tengan en cuenta que es una opción. El eurodólar, un activo bastante atractivo, valga la redundancia, para operar, un activo bastante interesante para operar. Miren cómo el precio aquí en marcos menores vino, testeó esa zona del 78 y ¡boom! Se disparó a la baja nuevamente. Así que vamos a verlo en el marco diario. Vamos a ver cómo hace el movimiento. Vamos a ver lo siguiente. Eso es. Esta era la línea o la zona, digamos, que era interesante para poder buscar compras en caso que el precio nos diera un cambio de estructura. Nuevamente, que cambiara esos mínimos y esos máximos, pero no lo hizo. Como no lo hizo, no tenemos entrada. Como no tenemos entrada, resulta que el precio rompió a la baja, nuevamente por los datos de la Reserva Federal la semana anterior. Y al romper a la baja, miren que se lleva un mínimo, otro mínimo, otro mínimo, otro mínimo, otro mínimo. Ya se ha detenido aquí en esta zona del 1.18500. Interesante, bastante. ¿Qué podemos esperar ahora? Nada. Lo siguiente, y 2 puntos, cambiamos de dirección, venimos, punto alto, punto bajo, y esperamos que cercano a estos niveles, cercano a esta zona de los 1.20500, 1.20500 sería un muy buen precio para buscar algún tipo de venta, pero cuando el precio llegue a ese nivel. Como no ha llegado, lo que vamos a hacer es poner por aquí una alarma y esperar que el precio llegue a esos niveles. Hasta que no llegue, no ha pasado nada. Euro neozelandés también disparado, ahora nos crea una especie de nueva tendencia. Marco diario se los había estado comentando ya bastante tiempo atrás, que hasta que el precio no se saliera de este rango que tiene aquí, un rango es este movimiento en el que el precio ni va para arriba ni va para abajo, se queda aquí metido, pero aquí parece romper ahora sí al alza este movimiento, por lo que podemos trazar una línea de tendencia en esta zona, esperar un retroceso y volver a comprar. Si es que nos da ese retroceso, si no, pues nos quedamos por fuera y ya está. Miren que el movimiento alcista ha sido bastante sucio, bastante, es decir, no es una sola corrida del precio, como esta de aquí atrás, que fue una sola corrida del precio y ya está, hizo un retroceso, volvió a subir y así sucesivamente. Libra versus el dólar australiano. Miren qué movimiento más interesante. El precio viene, busca los niveles del 78 y se dispara. Viene a buscar el menos 27. Cuando toque ese menos 27, continuamos buscando operativa. Aquí me crea una nueva referencia para la tendencia. Quitamos esto de aquí. Tenemos un piso aquí creado y vamos a esperar que el precio en este último movimiento me cree un retroceso y vuelva a subir. Pero esperemos que llegue al menos 27 primero. Libra CAT, estamos en una zona interesante. Ya hemos estado analizando la semana anterior. Miren cómo el precio viene, toca, abre. Habíamos compartido algún tipo de análisis. El precio viene, toca, abre y viene otra vez al menos 27. Obviamente, nosotros no abrimos todas estas operaciones porque sería una locura de gestión de riesgo, de todo. O sea, sería una locura mantener pendiente de 30 activos todos los días. Es un absurdo. Abrimos las que nos parece que tienen mayores probabilidades dependiendo de la forma que tenemos de observar el mercado. A veces abrimos operativas en scalping, en operaciones muy, muy pequeñas para entrar y salir del mercado en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, que no dan tiempo realmente por la velocidad que tiene el mercado de compartir algún tipo de operativa, por lo que se vuelve complejo. No quiere que sea imposible, pero es complicado. Tener en cuenta esta zona, a ver si el precio es capaz de romper a la baja, si no, pues buscaremos un nuevo máximo para buscar una corrección. Dólar canadiense versus el yen japonés, estamos en una zona de la línea de tendencia ha sido rota, nuevamente esperar retroceso para vender. Libra franco, nada, el precio nunca vino a buscar su corrección. Miren,
este rectángulo azul que tenemos aquí era el precio esperando llegar a esa zona, llegar a esa corrección, pero no lo logra hacer, no logra llegar a esos niveles. Así que por ahora no pasa nada. Libra yen, un precio que otra vez estábamos esperándolo abajo, pero no nos hace la corrección, es decir, no nos cambia la estructura menor, nos toca quedarnos por fuera y ahora buscar precios cada vez más bajos. Por lo tanto, una línea de tendencia bajista que va a quedar bastante alta porque es la línea de referencia que tenemos. Vamos a ponerla así. Y en esa línea de referencia, pues lo que vamos a buscar es que tenga un retroceso. ¿Cómo va a ser el retroceso? Nuevamente, la misma historia. Alto, bajo, porque ya tenemos la vela verde. Y miren que el precio nos coincide en estos niveles para que venga a buscar una zona de cambio de estructura. Cuando llegue ese nivel azul, veremos si es capaz o no el precio de romper a la baja algún tipo de estructura y venderemos hasta el 150.162, 150 por ahí por esos niveles. Tenerlo muy en cuenta porque hasta que no se cumplan esa serie de condiciones no tomamos entrada. Libra neozelandés. Lo mismo, necesitamos una corrección. Si no me da corrección, no tenemos entrada. A mí no me gustan los activos que se ponen así de verticales. Sí, esto se pone demasiado empinado, así que no da espacio para que haga correcciones. Cuando rompa esta zona van a ir a buscar esta segunda, así que es mejor quedarse por fuera. Libra dólar. Habíamos visto que esperábamos aquí un movimiento, no lo hace, ahora hay que buscarlo más abajo. El punto más alto sería este de aquí y tenemos que venir a hacer esto hasta acá abajo. ¿Qué pasa? Que nos obliga a crear una línea de tendencia más larga, pero miren que podría llegar a coincidir si el precio llega a estos niveles, un movimiento bajista en esa zona. Esperemos que llegue a esos niveles. Cuando no haya llegado, pues no nos ha generado ningún tipo de opción. Neozelandés franco, se los advertí cuando llegó a esta zona de arriba, zona potencialmente bajista. Pueden ir a verlo en los anteriores análisis semanales. Este precio del neozelandés yen, estamos esperando que aquí nos diera un cambio de estructura, no lo hace, el precio sigue cayendo y continúa otro movimiento bajista. Por eso es tan importante esperar que se dé el cambio de estructura. Si no se da el cambio de estructura, es que realmente no tenemos operativa, no tenemos ninguna forma de anticipar el movimiento del mercado. Nosotros no jugamos a adivinar, no estamos dentro del mercado adivinando qué pasa, no, porque no lo sabemos, puede pasar cualquier cosa, el mercado puede hacer lo que quiera. Lo único que podemos hacer es intentar aprovecharnos de la ventaja estadística. ¿Cuál ventaja estadística? Que el precio suele, tiende, pretende, generalmente. ¿Por qué utilizo tanto esas palabras? Porque quiere decir que puede ser, es posible que el precio al llegar a esos niveles genere un movimiento bajista o alcista, dependiendo de la situación de lo que estemos hablando. Pero eso también quiere decir que también es posible que no lo haga. Que lo único que podemos hacer es gestionar que si llega ahí y pasa A, voy a hacer esto. Y si pasa B, voy a hacer esto. Punto. No apegarnos a la lógica de tiene que pasar A, tiene que pasar B. No. Cualquiera de las dos situaciones nos sirve, nos funciona y es atractiva en cuanto a la operativa del mercado. Aquí miren cómo se rompe un movimiento a la baja en el neozelandés dólar. Aquí podemos esperar nuevamente un retroceso y buscar una venta. Es muy atractiva esta zona de aquí y esta zona de aquí para buscar una venta en la que el precio pues pueda tener algún tipo de oportunidad de volver a caer. Este nivel es muy atractivo, es muy interesante. Cuando hay semanas como la de la semana anterior que rompen muchas estructuras, nos abren muchas oportunidades para poder buscar correcciones en el precio. Sin embargo, tener cuidado que no todas son necesariamente buenas hasta que no creen cambios de estructura en marcos menores. Esto es el Standard & Poor's 500. Vamos a analizarlo. Ustedes saben que yo no opero índices hace mucho tiempo. A mí en lo personal no me gustan esas tendencias tan largas, tan alcistas, tan pronunciadas. Miren que el gráfico cada vez es más vertical y cuando empieza a crear mínimos cada vez más bajos, pues se va a poner un poquito peligroso. Sin embargo, aquí todavía no pierde los mínimos de la sesión anterior. Miren que todavía está ahí como soportándose. Aquí es posible que el precio vuelva a ser por lo menos hasta el máximo anterior, por lo menos hasta el máximo anterior es posible que venga. Sin embargo, esperemos a ver qué logra suceder, porque el mercado pues ha reaccionado negativamente a la posibilidad de que el mercado implique nuevas subidas en las tasas de interés, por lo menos más rápido de lo que se espera del mercado.
Dólar versus el dólar canadiense. Cuando estábamos en esta zona, y esto, yo no digo estas cosas por decir que yo sepa mucho, lo digo porque ustedes mismos se den cuenta que lo que hemos analizado anteriormente tenía sentido, tenía una lógica de por qué decíamos lo que decíamos. Cuando el precio estaba aquí, les dije muchas veces dos cosas muy importantes. La primera, el precio está demasiado lejos de su línea de tendencia. Primero. Segundo, el precio se ha quedado encerrado en una especie de rango. Hasta que no salga de ese rango, no podemos tomar ningún tipo de decisión. Pues efectivamente el precio hizo las dos cosas. Lo primero es que rompe el rango en esta zona y segundo, viene a buscar su línea de tendencia. Es que es lo natural, es lo que el precio tiende a hacer. Nuevamente lo mismo, podía hacer eso como podía haber hecho otra cosa, podía haber roto a la baja, pero no lo hizo. Así que en esta zona puede ser atractivo intentar buscar algún tipo de venta. Sin embargo, yo en lo personal no vendería en este momento dólar americano porque la situación macroeconómica, pues digamos que no permite anticipar algún tipo de debilidad en el dólar, por lo menos no en el mediano plazo, es decir, no a mañana pasado. Puede ser que en el tiempo lo haga, pero a hoy es difícil, es complicado. Dólar versus el franco suizo, la misma historia. Miren esta tendencia tan vertical, poco atractiva, poco interesante para intentar vender o comprar o lo que sea. ¿Qué me gusta de esta zona? Aquí sí se nos da una oportunidad, que aquí podemos aprovecharnos de esa fortaleza en el dólar. Un doble piso bastante atractivo, intenta, aquí me da un cambio y aquí lo que vamos a hacer es esperar que este movimiento termine ejecutando un retroceso. Miren, esta oportunidad sí me gusta, me parece muy atractivo. Este es el alto anterior y esta es la zona que nos interesa poder volver a buscar una compra. Este nivel coincide con el anterior, podríamos ver un movimiento correctivo y luego volver a buscar esta zona de aquí. Tenerlo muy en cuenta porque es bastante posible que se dé durante esta semana, así que tenerlo muy en cuenta. Voy a colocar aquí una alarma y esperaremos a que el precio haga su movimiento. El dólar versus el franco y el euro dólar son inversamente proporcionales. Cuando este sube, el otro baja y viceversa, para que lo tengan en cuenta. El dólar versus el peso colombiano. Miren cómo la semana anterior les había mencionado que esto ya había roto esta línea de tendencia alcista a la baja, pero que podía romper esta línea de tendencia bajista al alza. Ahora el precio está en 3.755, veremos hasta dónde es capaz de llegar. Si rompe este máximo de aquí, que son los 3.756, el próximo máximo son los 3.850. Veremos si es capaz de continuar como funcionando en ese sentido, tirando hacia esa zona, y si es capaz de venir a buscar esos máximos. Vamos a ver qué tal funciona. El dólar versus el yen japonés, movimiento alcista, corrección, y aquí el movimiento ya se dio, llegamos muy tarde, pero no me gusta que sea tan vertical. El dólar versus, perdón, el petróleo WTI, lo mismo. Próximos niveles, se los mencioné la semana anterior, el 76.88. Si es capaz de romper esa zona del 76.88, próximos niveles de resistencia, los $100. Así que muy pendientes de esos niveles, porque esto va a ser una barrera psicológica durísima para la comercialización del WTI. Así que tenerlo muy en cuenta, que puede ser bastante interesante. El oro, un activo que nos ha dado muchísimo juego, muchísima rentabilidad durante esta semana anterior, en el marco diario, en el marco más pequeño, en el marco semanal, en el marco mensual, como lo quieran tener. Miren cómo esta línea de referencia del marco semanal, este mínimo de aquí, el precio se desploma y viene justamente hasta ese nivel, y en el marco diario está reaccionando al alza el precio. Pero, y ojo con esto que les voy a comentar aquí, el precio aquí está reaccionando al alza, pero tener en cuenta lo siguiente. 1. Macroeconomía, mercado americano muy fuerte. ¿Eso qué significa? Una fortaleza en el dólar americano. Mayor movimiento de capital hacia mercados con un poco más de apetito al riesgo, menos de refugio. Eso generó este movimiento de caída tan fuerte en el dólar. Cuando vamos al marco de 4 horas podemos ver lo siguiente. Miren que aquí tenemos todavía un bajo más bajo, un alto que es más bajo que este anterior, y este movimiento bajista, cuando hacemos este mismo Fibonacci, pero en 4 horas, podemos ver que aquí estamos presentando una corrección en ese marco menor, en H4. ¿Eso qué significa? Que debemos esperar a ver qué sucede. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una tendencia bajista.
Aunque la resistencia del semanal sea tan importante, todavía estamos manteniendo una estructura bajista en los marcos menores. ¿Recuerdan cómo en los anteriores gráficos les dije? Esperemos un cambio de estructura. Pues hay que esperar el cambio de estructura en los marcos más pequeños. Si logra hacer un cambio de estructura al alza, es decir, viene a buscar este menos 100, este de 110 del Fibonacci, es posible que empecemos a ver una recuperación en el precio del oro. No lo veo tan factible y si se da, no creo que sea de largo plazo, no creo que sea de largo aliento, pero todo puede pasar en los mercados, así que veremos. Por eso aquí hay puesto una alarma, justo en el cruce de los 1789 o casi 1790, porque puede ser una zona muy importante o para vender o para verificar si ha roto al alza o no el movimiento del precio en esa estructura menor. Aquí el Dow Jones es bastante similar a lo que logramos ver en el Standard & Poor's en el diario, un movimiento que al parecer rompe, pero miren que todavía se mantiene en ese mínimo de la sesión anterior o por encima de este máximo anterior. Veremos si aquí el precio hace una corrección y continúa cayendo. Veremos si es capaz o no. Este es el mismo Dow Jones y el dólar index, el dólar o la canasta, digamos, el índice que compara el dólar versus una canasta de divisas, pues se está moviendo al alza. ¿Qué quiere decir eso? Fortaleza en el dólar. Pero podemos anticipar de alguna manera un tipo de corrección justamente como lo que les acabo de decir del dólar versus el franco hasta esta zona y luego buscar una posibilidad de una compra en esos niveles, es decir, más o menos una compra en este nivel buscando que supere el máximo anterior y por debajo del mínimo. Una cosa más o menos así, en un ratio riesgo-beneficio de un 2.5 a 1, un 3 a 1, dependiendo de qué tan abajo cojamos el precio en la compra. Antes de despedirme, chicos, invitarlos, pásense por nuestra página web. Todavía no está terminada, estamos puliendo alguna serie de cosas, pero por aquí tienen algunas presentaciones, algún poco de las cosas que pensamos empezar a entregar. Un video, una presentación que les he hecho sobre qué es Economics for All, qué es lo que vamos a hacer, cómo va a funcionar, qué es lo que vamos a crear a través de la página de Economics for All, porque esta va a ser nuestra nueva casa, va a ser nuestra nueva zona en la que nos vamos a comunicar con ustedes, donde les vamos a mostrar un poco la forma que tenemos de operar, donde van a poder aprender sobre trading en cursos pagos, en cursos gratuitos, en algunos materiales y eventos que vamos a estar generando de manera periódica. Vamos a crear algunos webinars de estos que andan como tan famosos para que aprendamos un poco juntos, ustedes, nosotros, y juntos podamos crear una comunidad cada vez mejor, cada vez más enterada, cada vez más responsable a la hora de querer invertir en los mercados de renta variable y que dejemos de un lado esas creencias un poco, entre comillas, pendejas, primero de que el trading no funciona, de que es imposible, o el otro extremo, que es pensar que el trading es dinero fácil, que vamos a hacer $2,000 todos los días, cosa que es falsa, no pasa de esa manera, por lo menos no de manera inmediata, no de manera instantánea, y que el trading se hace durmiendo en una playa tirados con un cóctel en la mano. Todo ese tipo de cosas, lo que queremos hacer a través de la página de Economics for All es poder entregar información de valor, información responsable, información seria sobre lo que podemos esperar de los mercados financieros y cómo podemos aprender cada vez más de ellos. Espero de todo corazón, chicos, que les haya sido de mucha utilidad. Espero de todo corazón también que hayamos podido aprender. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier tipo de análisis o de cosa que nos quieran comentar, sugerencia, queja, reclamo, lo que sea que quieran dejarnos, lo pueden dejar en la parte de abajo, en la caja de los comentarios. Y recuerden nuevamente seguirnos en el canal de Telegram, en Spotify, donde tienen un podcast, en nuestro canal de Instagram, donde nos pueden ver de manera más habitual, más constante, y donde podemos compartir mucho más directamente lo que va sucediendo cada vez más con los mercados. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.